Hola, buen día. Estamos con nuestra hermana Connie Espinosa. Para nosotros es un gusto tenerla aquí entre nosotros. Gracias. Nuestra hermana Connie Espinosa tiene aproximadamente poco más de un año asistiendo a nuestra congregación y ha sido todo un placer poder platicar con ella, conocer a su familia, saber cómo Dios la usa y está trabajando en su vida. Y en este día estamos iniciando una serie de transmisiones especiales que hablan historias de vida, que son experiencias que inspiran a nuestra vida. Y el día de hoy, nuestra hermana Connie compartirá su testimonio. Así que, bienvenida, hermana Connie. Muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros. Y bueno, platíquenos un poquito acerca de dónde es usted, su familia, parte de Claro su que testimonio. sí. Sí. Bueno, nosotros somos mexicanos. Yo nací en Reynosa, Tamaulipas. Mi, am, mi mamá y mi papá pues vivieron 2 años y medio en Reynosa y después tuvieron que emigrar a Guadalajara porque fue un tiempo un poquito difícil para mi familia, el tránsito, pero se acomodaron muy bien en Guadalajara y estuvimos. Yo ahí crecí. Y ahí comencé la escuela y mi mamá comenzó a asistir a la iglesia. Cuando ya ella tenía a mi hermano y a mí, Ajá. yo tenía casi como 3 años y en ese tiempo, pues bueno, ya mi mamá comenzaba a asistir a una iglesia. Después del fallecimiento de mi hermano, ella comenzó a asistir a una iglesia bautista. Y entonces yo comencé también, ¿verdad?, a enrolarme en eso. Veía a mi mamá como ella oraba y con el tiempo yo también comencé a orar. Estudié la Biblia, me gustaba mucho aprender los versículos y pues sí, fue un tiempo, digamos que de enseñanza. Bueno. Lo que después era como una costumbre que tenía que ir. Mis papás sí servían y todo, pero yo ya lo veía como que quería ir y estar, pero no estar. ¿Qué sería, hermana? ¿Ahí en la adolescencia, en la juventud? Ya era una muchacha pasaba de los 12, 13 Ok. años y ya comenzaba un poco a curiosear tú sabes, a mirar alrededor. Creo que ese tiempo yo debí de haber confiado en el Señor desde entonces, pero Ok. fui más curiosa. Me gustó más ir y buscar cosas en el mundo. Sí, es que Eh, precisamente en esa edad surge, pues, tentaciones, atracciones, hay cosas que nos llaman la atención, ¿verdad? Pero, ¿y qué fue lo que pasó, lo que me pues fíjese platicaba ese que testimonio? la dificultad que tuvimos fue que mis papás se separaron. Ok. A pesar de que habían estado sirviendo en la iglesia, ellos dejaron de ir, comenzaron a tener problemas y se separaron. Así que ahí yo comencé a ver otras cosas, porque entonces ya más jovencita, había dificultades económicas Ujú. y sobre todo ya no tenía a mi papá ahí y pues ya yo comenzaba a salir y me quedaba en la calle un rato más. Ok. Venía la dificultad más económica y ya no teníamos para pagar ni el agua, ni la luz, ni la casa. La verdad que sí, yo sentí mucha tristeza ver a mi mamá llorar, pues tratar de suplir, ¿verdad?, Ujú. esta necesidad y no poder hacerlo. En su casa solamente su mamá era la que proveía ahí en los gastos, Sí, sí. desafortunadamente. Ok. Y en México es muy difícil como mujer poder llegar a un estatus de nivel económico porque siempre o te pagan menos, que hasta, eso sucede hasta la actualidad. Y aparte, en los años en que yo estaba jovencita, pues era todavía mucho más difícil. Pero aparte de que nos faltaba un poquito de, digamos que de apoyo, ¿verdad? De Exacto. externo. ¿Y Ese cómo, fue. y ante esa crisis, hermana, pues de no tener para pagar, no sé, la mensualidad o las letras de la casa, cómo fue que resolvieron ese conflicto, esa crisis, hermana? Fíjese que mi mamá siempre oraba. Ok. Ella siempre me enseñó que confiar en Dios era la parte importante. Así que un día yo desesperada veía a mi mamá llorar y dije, ¿sabes qué? Mamá, vamos a salir adelante. Voy a buscar trabajo. Ya estaba más grandecita Ajá. y dije, vamos a buscar trabajo. Desafortunadamente, pues no me podían pagar mucho, pero yo ese día me encerré en mi cuarto y yo dije, Señor, yo tengo que ayudar a mi mamá. Le supliqué, le pedí, le rogué, dice, Señor, yo sé, yo confío en ti y yo sé que tú tienes algo para mí.
En este tiempo, mi mamá pues ya tenía un poco de clientela, ella cosía Okay. y hacía muy bonitos vestidos y hacía vestidos de novia y todo, pero yo salí a la calle a buscar. Mi mamá me dijo, hay unas personas que necesitan a alguien y encontré el trabajo. Oh, qué bueno. Ese Gracias. trabajo trajo pues el dinero para suplir, para comenzar a suplir Qué bueno. algunas necesidades. Con eso pudieron pagar lo que se debía. Nuestra hermana, la mamá de nuestra hermana Connie nos ha acompañado a nuestra congregación. Sí. En un momento vamos a estar viendo foto para que usted pueda recordar a la mamá de nuestra hermana Connie. Y bueno, qué interesante que son en esos momentos, esas experiencias que uno tiene durante la vida que va guardando y que le van ayudando para confiar más en Dios. Quizá como dice usted, durante la adolescencia fue difícil, cuando pasan esta prueba, pues Dios está ahí con ustedes, abre puerta para que usted tenga un trabajo y pueda Sí. suplir la necesidad. Sí. ¿Qué pasa más adelante, hermana Connie? Pues mi mamá bueno, ella tenía bastante trabajo, pero el dinero solo cubría una necesidad, así que cuando yo traje más trabajo, comenzamos a tener para cubrir las otras necesidades. Okay. Yo comencé a ver cómo Dios empezó a mover, ahora sí que todo su poder para darnos este trabajo que teníamos, era tanto el trabajo que teníamos de repente así, comenzó a crecer tanto que llegamos a lograr a juntar para cubrir aquellas mensualidades que estábamos atrasadas en la casa que Okay. se había quedado pues para comprar, ¿verdad? Que estábamos comprando, pero que al irse mi papá pues nadie pagó y pues ahí se fueron acumulando las mensualidades y Dios trajo esa bendición. Se Okay. cumplió ese dinero y le dije, mamá, mira, vamos a tener para pagar esto. Y dimos gracias a Dios y yo estaba muy contenta y dándole gracias a Dios y yo creía en eso que el Señor estaba haciendo en ese momento. Okay. Pero a veces cuando tú tienes la necesidad llega, sí, tú confías en el Señor, pero luego el Señor suple la necesidad y cuando no es sincero esa entrega, Ajá. esa forma de decirle, Señor, sí, heme aquí, yo soy el soldado que voy a salir a la guerra. Ajá. Luego, ratito, cuando ya se te suple la necesidad, se olvida. Exacto. Y a mí se me olvidó. Y comencé a asistir un día sí, un día no, iba y venía, ya me estaba poniendo más joven y tenía, pues, lo que no tenía antes, ¿verdad? Que un carro, y los años comenzaban a pasar y ya podía salir a la fiesta, tenía permiso para esto, permiso para lo otro, así que se me empezó a olvidar ¿Cómo que que el Señor suplió Claro. y que ya yo podía salir y ya yo, según yo, me podía conseguir mis cosas, Sí. cuando el Señor era el que me había dado las cosas. Ya como que sí, le empezó a agarrar sabor, ¿no? Al dinero, por decirlo así. Eso ocurre muchas veces, ¿verdad? Cuando escaseamos en algo y ahora tenemos una fuente de ingresos, como que si nos gana la emoción y nos conducimos más por tener y tener. Y muchas veces descuidamos nuestra relación con Dios. Así es. Y desafortunadamente caemos en un vicio Ajá. de creer en nosotros y no en Dios. Yo creía que podía y hacía. Y sí trabajaba, pero porque Dios me daba las cosas. Ujú. Y sí podía tener dinero, pero porque Dios me daba las cosas. Y sí podía pagar, pero porque Dios me dio las cosas. Ajá. Pero no porque yo estaba confiando en Él. Hay una parte en la Biblia donde pues el hijo pródigo, ¿verdad? Sí. Y yo me estaba criando en una casa donde se me enseñaba la palabra de Dios. Después hubo ese vacío y después me estaba convirtiendo en el hijo pródigo. Ok. Quería salir a dar la vuelta un ratito. Ok. Yeah. De acuerdo a lo que platicamos, hermana, la última ocasión, usted me comentó acerca de un accidente que hubo cuando usted, precisamente en esa época de su vida, donde usted ya tenía como un pie en la iglesia y otro pie fuera de la iglesia, disfrutaba de las amistades no cristianas, de la fiesta, de todo esto que muchas veces nos gana en la Nos emoción, emociona. nos conquista, ¿verdad? Pero seguimos yendo los domingos a la iglesia como para calmar nuestra conciencia, ¿verdad? Ocurrió algo ahí muy importante en su vida, ¿no? Un accidente que tuvo. Dios permaneció en mi vida y yo no. Dios me enseñó a través de otras personas.
había esa necesidad de ir a la iglesia. Sí recurría, sí volvía a la casa de Dios, pero no quería comprometerme con Él. Me comprometía nada más, oh sí, Señor, voy a hacerlo, pero no me comprometía en mi corazón. Así que conocí a un pastor y Patricio, él dijo que él era músico, a él le encantaba ir a las fiestas y pues como músico estaba en una banda, antes de ser pastor, claro, pero él regresaba a su casa vacío y necesitaba que volver a la fiesta. Así me pasó a mí, tenía que volver a la fiesta. Entonces la fiesta me llevaba al vicio, el vicio me llevaba a andar de aquí para allá. Y de aquí para allá, yo conocí a una persona, esta persona no era la indicada, mi mamá siempre me había dicho, espera el tiempo, espera tu tiempo, cálmate. Ella sabía y creo que internamente todo lo que estaba pasando dentro de mí. Como yo era una adulta, ya estaba en la universidad, trabajaba y le daba dinero, entonces era como un bloque que no podía ella traspasar y decir, hey, no hagas esto, porque entonces yo podía correr de la casa y seguir haciéndolo de todos modos. Creo que ella prefirió verme para poder seguirme diciendo, hey, para. Claro. Y tuve a mi hija. Pero la forma en cómo yo conocí a la persona y después me volví terca y estaba rebelde porque estaba embarazada, esta persona no se casó conmigo, estaba ahí nomás y yo me sentía vacía y tenía un montón de problemas alrededor. La cuestión física comenzó a darme más problemas y entonces caí en lo que es la preeclampsia. Con 32 semanas de embarazo, el doctor me dijo, quédate. Y yo le dije, no, me voy por mis cosas y regreso. Creo que no supe escuchar a Dios en casi ninguna de las etapas de mi vida. Y era muy voluntariosa. Y yo dije, yo puedo, yo lo hago. Es que Dios me daba y lo hacía y yo creía que yo lo daba, yo lo estaba haciendo. Y me estaba equivocando más y más y me fui. Y agarré ese carro y perdí el conocimiento y choqué y me estampé en un poste y quedé desmayada adentro y el carro estaba automáticamente destruido, insertado en mí. Yo no sé, Dios me sacó de ahí por el asiento de atrás, me salí por la puerta de atrás, yo no me acuerdo, dicen que me recogió la ambulancia, me imagino que afuera me desmayé. Cuando yo desperté iba por el pasillo y ya con la panza ahí toda dura y mi familia estaba afuera toda espantada, no sabían si yo estaba muerta o la niña estaba muerta. Bueno, en ese momento iba a dar a luz. Di a luz mi bebé. Desafortunadamente, encima de todo me quedé sola. Me quedé sola con la nena porque el papá ya no volvió. Y ahí estaba una cristiana que creía en Dios, se suponía, y con un bebé en este momento, sin ayuda, me sentía triste, me sentía desconsolada. Claro, vinieron mi mamá, vino mi hermana, pero mi corazón estaba triste, estaba desolado. Yo quería darle a mi hija todo y ahora no le podía dar todo, porque yo le hubiera dado una familia en ese momento. Pero era muy desobediente y muy terca y salí con mi bebé, pero me di cuenta. Bueno, salí el 8 de agosto con la nena al día siguiente, ¿verdad? Porque la nena se quedó ahí porque vomitó sangre del accidente que tuve. Ella tragó sangre de mí y cuando vomitó sangre pensaron que era sangre de ella y era sangre mía. Así que, bueno, se quedó la niña. Yo salí, me sentía afuera todavía peor. Regresé por la niña y la niña comenzó a dar unos problemas físicos. Mi hija de repente no estaba bien. Esa fue una de las primeras señales. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque ¿cómo es en etapas de nuestra vida cuando nos gana el orgullo, nos gana la soberbia y Dios nos lleva o permite que pasemos como consecuencias de nuestras decisiones, pero aún ahí está la gracia de Dios, ¿verdad? Aún ahí Dios muestra su amor, su poder y yo creo que mucha gente, tanto como usted, hermana, que estando ahí en el hospital es un momento muy, muy importante para meditar, es decir, ¿qué he hecho en mis decisiones? ¿Qué he hecho con mi vida? Sí. ¿Y cómo fue la gracia de Dios que se demostró en su vida? ¿Qué pasó de todo? ¿Qué salió de todo esto, hermana? Pues fíjese, pastor, que, bueno, estando en el hospital es muy difícil.
Tú estás ahí, sales sin tu bebé, regresas por tu bebé, te lo llevas a los 3, 4 días y estás en la casa y ves que tu bebé no está bien. La niña tenía movimiento de sus ojos y sí te sientes muy triste, muy sola. Mi mamá me animaba, mi hermana también me decía, tú no estás sola, estamos contigo. A mí lo que me hacía falta era tener a Dios en mi corazón y confianza de que todo iba a estar bien. Yo, la verdad, no veía las cosas en ese momento así y caí enferma. Okay. Después del accidente no nos dimos cuenta porque nadie me hizo un rayos X completo. Se me reventó el apéndice a los 10 días de haber dado a luz. Eso se complicó completamente. Mi mamá me decía, la niña no se mueve, hija, la niña no pide de comer. Y yo nada más oía lo que mi mamá me decía porque yo estaba en el hospital otra vez, metida con un problema todavía peor que el accidente. Tenía el apéndice, se reventó, me metieron unos tubos, estaba en el hospital, me pusieron en una cama donde nada más esperaban, oye, esta niña se va a morir. Y no solo Dios me curó y me levantó de ahí, sino que mi hija, que pasó por un tratamiento muy duro, donde recibió terapias. Chuy, si me ve por ahí, él trabaja ahora en el CRIT, creo todavía. Él ponía a mi hija a rodar en una pelota y decían que mi hija tenía cuadriplejía y que tenía profundas hendiduras en el cerebro. Era un diagnóstico muy duro. Yo estaba ahí con mi niña y a pesar de todo, mi mamá me dijo, hay un versículo que muchos lo mencionan, dice Josué 1:9, es que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios está donde quiera que tú vayas. Es donde quiera que tú vas. Estaba en el hospital, estaba en la casa, pero nunca estuve sola. Siempre Dios estuvo ahí conmigo. Y decirme, sé valiente, cuando estaba enfrentándome con mi mamá y yo con mi hija en brazos, ella enferma y llevándola a la neuropsiquiatra y la niña no se movía, estaba toda así y era bien difícil que mi mamá me dijera, sé valiente. Yo, pues estoy siendo valiente, no estoy botando la toalla, ¿verdad? Pero mi mamá lo que quería decirme era, confía en Dios. Dios está ahí, no te va a pasar nada, pero tienes que confiar en Dios. Y pues yo... La verdad es que no confié en Dios, pastor, pero Dios me demostró que Él estaba ahí. La niña a los 2 años, y me dijo la doctora, yo creo que la doctora era cristiana, me dijo, yo he visto a estos niños entrar por mi oficina caminando. Ya era a los 18 meses, gateó, y después ya caminaba, ya se agarraba de las sillas y ya empezaba a dar pasitos. Y bueno... Qué bueno, hermana, de veras la verdad que eso fue una demostración de Dios. Sí, aún en nuestras malas decisiones, ¿verdad? Dios muestra misericordia y podemos ver su mano de amor para con nosotros. Tome agua, hermana, para que agarre aire. Hay mucho que la hermana ha vivido en cuestión de experiencias difíciles, pero que podemos ver la gracia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. Qué importante es escuchar esta historia. Quizás usted no conocía o conocía muy poco a la hermana Connie. La niña que nació en ese año, la niña que le dijeron los doctores no va a poder caminar, bueno, esa niña ahora ya una joven, canta en nuestra congregación, le encanta la música, participa con los jóvenes, ella comparte música cristiana y ha testificado que Dios está trabajando en su corazón. Y eso es una de las cosas bien interesantes, son estas cosas que nos inspiran para confiar más en Dios, ¿verdad? No sabíamos de la hermana Connie, de la crisis económica en la juventud, no sabíamos de este accidente, no sabíamos de que en este accidente ella estaba embarazada, no sabíamos que Yahara estaba allí, pero dentro de todo lo malo que pudo vivir la hermana Connie, la luz de Dios brilló ahí. Y ahora podemos disfrutar nosotros como congregación, pues la compañía de nuestra hermana Connie de Yahara, ¿verdad? Sí. Y bueno, siguiendo con su historia, hermana, que vemos que Dios ha sido muy bueno y ha hecho milagros en su vida. Hay otro tema más que usted me había compartido anteriormente. Usted tuvo, después de esto, tuvo como
¿Siguió su forma de vida? ¿Decidió seguir su camino? ¿Se separó? ¿Qué hizo de Dios? ¿O qué fue lo que ocurrió, hermana? Fíjese, pastor, que la parte que le dije de que a veces uno como ser humano es muy terco y uno cree que puede a uno hacer las cosas. Uh-huh. Dios me había mostrado ahí su amor al recuperar a mi hija de una enfermedad donde hasta la quisieron operar de su cráneo porque dijeron que su cerebro no iba a crecer bien, que tenían que operarla. Y él ya me estaba demostrando que él estaba ahí, que iba a curar a mi hija, que me iba a soportar él en todo eso, que él estaba ahí cargándome en ese tiempo duro. Pero la niña empezó a estar bien y a mí, en el lapso entre que mis papás se divorciaron y todo eso, me gustó mucho lo del mundo. Uh-huh. Entonces, yo no me había entregado al Señor de todo corazón. Y seguía con la tentación de querer ir otra vez al mundo. Okay. Y no había aprendido la lección, así que sí, efectivamente. Creo que tuve miedo. No le dejé a Dios esa carga en sus manos. La quise agarrar. Y le dije a mi mamá, voy a buscar mi futuro. Así le dije. Okay. Y entonces vine para acá. Cuando estuve los primeros meses, que fueron bastante difíciles, lo que yo buscaba era una familia. Mi mamá dijo un día, siempre quisiste formar una familia. Yo quería tener una familia. Yo quería estar con Dios. Quería tener esa comunión con Dios, pero dentro de un hogar. Me imagino que lo anhelaba desde niña, pero un día, después de fui a la iglesia, porque estando aquí en Estados Unidos yo busqué la iglesia. Yo oí a una hermana compartir y salía en el carro manejando, iba ahí por Fontana y yo le dije, Señor, yo quiero un compañero. Okay. Quiero un compañero para mi vida. Yo quiero orar. Eso fue lo que le dije. Yo quiero orar. No le hace que esté en mi casa todos los días ahí orando, Señor, pero yo quiero tener tranquilidad en mi corazón. Claro. Y también quería ofrecerle algo a mi hija y quería que mi hija viniera conmigo. Y no pasó mucho tiempo. El Señor estaba escuchándome. Él estaba esperándome. Y Él tenía mucha paciencia, mucho amor para mí. Y trajo a mi esposo a mi vida. Yo me casé con Oscar como a los 4 o 5 meses de que yo oré al Señor. Eso fue bastante rápido, pero Él permitió eso en mi vida, pastor. Uh-huh. Yo en ese tiempo todavía no iba a la iglesia firmemente. Me casé y tuve que emigrar más arriba en California y mi mamá y mi hermana quedaron más lejos, pero Dios ya estaba preparando el camino porque mi hija llegó con nosotros un año después, pero pudo emigrar conmigo. Ese momento fue muy feliz verla y tenerla. Uh-huh. Pero ahora tocaba la parte que mi mamá hizo conmigo. Uh-huh. Educar a tus hijos en la palabra de Dios. Claro. Qué importante lo que menciona, hermana Connie. Sabe que primeramente la felicito. No es fácil abrir su corazón. Tenemos una lucha interior muchas veces nosotros en querer abrir nuestro corazón, reconocer nuestros errores, decir, aquí me equivoqué, esto no lo debía haber hecho. Y cada uno de nosotros anda cargando con esas decisiones, ¿verdad? Sino hasta que uno llega a los pies de Cristo y puede descansar en eso. Sí, pero el hecho que usted esté compartiendo esto, yo sé que muchos de los que están viendo van a tomar estas historias, se pueden identificar con nuestra hermana Connie, porque todos en algún momento en nuestra vida nos hemos equivocado. Hemos tomado un camino que no debimos haber tomado, pero lo bonito de esta historia, lo bonito de esta experiencia, hermana, es que podemos ver el amor de Dios, ¿sí? Que cuando usted buscaba de Dios, Dios respondía, ¿sí? Que aún en su problema, en su gran problema, en las consecuencias que usted estaba atravesando, la misericordia de Dios estuvo ahí. Entonces yo le doy muchas gracias, hermana Connie, por abrir su corazón, ser dispuesta a compartir su historia. Y entonces usted ora por un compañero, usted ora por Oscar, que estamos viendo ahorita en la imagen.
saludamos ahí al esposo de nuestra hermana Connie. Tengo el gusto de conocerle y es una bendición. Me da gusto que hemos platicado en algunas ocasiones con él y nos ha recibido muy bien en casa. Así que saludos a Oscar, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que hasta este punto de su vida Dios ahora le da la oportunidad de estar con Oscar, la oportunidad de estar con Yahara. Ya hemos escuchado también de Yahara, de volver a empezar, por decirlo así, y que usted vaya tomando decisiones más sabias, ¿no? Decisiones más de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre después, hermana? Ya teniendo a Yahara, ya teniendo a Oscar en casa, ¿qué ocurre después de esto, hermana? Pues esta es una parte de mi vida que yo aprendí. El Señor dice, cría a tus hijos en el camino de Dios y ellos nunca se apartarán de su camino, del camino de Dios. Tú críalos en su palabra. Ellos no se apartarán. Eso es verdad, porque a mí se me crió en la palabra de Dios, se me enseñó a orar, aprendí versículos, los llevaba en mi corazón. Sí. Claro que esto es una decisión personal, esto es algo que tú debes de entregarte. A mí me costó trabajo por voluntariosa, por terca, porque yo quería hacer las cosas a mi manera. Me costó trabajo, pero nunca se me olvidó lo que mi mamá me enseñó. Claro. Ahora yo tenía a mi hija, tenía un esposo que pues yo les quería de enseñar de lo que yo había aprendido, pero aún me faltaba a mí esa parte donde yo tenía que estar con el Señor firme y Él debía estar dentro de mí para yo poder decirles a ellos, pero yo sentía que debía de hacerlo, como lo hizo mi mamá conmigo. Y Dios me trajo otro hijo más, Marco, y también tenía que enseñarle a él. Tenía a mis dos hijos, el hijo de mi esposo y el hijo mío. Yo siempre hago un chiste ahí, ver que éramos papás solteros y nos hicimos papás casados. Y bueno, realmente la mano de Dios estaba con tanta fuerza ahí, rodeándome, cuidándome. No solo me cuidó desde jovencita, tanto tropiezo y tantas cosas que hice, de las cuales me arrepentí después. Claro. Pero como Él me acunó, me llevó hasta ahí para que estuviera bien protegida. Y entonces me acordé de todos los versículos que Mario Filippai me decía, apréndetelos, Connie, apréndetelos. Y los comencé a recordar. Qué lástima que lo hice tan tarde, porque todos esos versículos en buena temporada hubieran sido de mucha ayuda, pero uno de esos versículos era acerca de los hijos. Y cuando yo tenía a mis niños, yo no sabía cómo guiarlos como una mamá cristiana que les enseñara a orar. Así que comencé a llevarlos a la iglesia. Quería descargar en la iglesia, que la iglesia hiciera el trabajo por mí y les enseñara a ser hijos de Dios cuando yo todavía no era hija de Dios. Entonces, a mí todavía me gustaba ir a la fiesta y entonces no era como muy buen ejemplo para ellos, pero quería que ellos fueran muy buen ejemplo para mí. Fíjese que importante lo que y eso lo que estaba dice. mal. Sí, y a veces nos cuesta, sí. La verdad nos cuesta entender que la responsabilidad como papás recae en nosotros para instruir a nuestros hijos, como lo dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y qué importante es tomar esta responsabilidad, porque también así de importante y de bueno será ver los beneficios de esto, ¿verdad? Sí. Y bueno, usted entonces llevaba a sus hijos a la iglesia, aún luchaba con sus deseos de seguir una vida no sé, en fiestas, amistades que no le dejaban orar, cosas muy buenas. ¿Qué fue lo que ocurrió después de todo esto, hermana? Pues un día con mucha pena me puse, digamos que en un estado de ebriedad y mis hijos me vieron y eso me dio mucha pena. Y porque se rieron de mí, pues a ellos les dio risa, ¿verdad? Pero yo comprendí que era el peor ejemplo como mamá, porque no podía ir a la iglesia y luego hacer una cosa así. Claro. Y
la verdad fue una cosa que tuve que enfrentar. Me vi en el espejo y tuve que ver mi cara. Y creo que fue la vez que caí más al suelo y le pedí perdón a Dios con todo mi corazón. Para entonces yo quería un bebé y no lo tenía. Y tardé 3 años en tener a Tonali. Tonali es el regalo más hermoso. Cuando le pedí a Dios que me diera un esposo, yo le dije, Señor, yo quiero orar, quiero enseñarme a orar. Quiero orarte con todo mi corazón, Señor. Estar en mi casa con la palabra de Dios alimentándome. Pero en ese momento yo no sabía como lo que le estaba diciendo a Dios. Pero yo le decía eso a Dios y estaba por acá con el ojito y la patita por un lado diciendo, pues es que vámonos a la fiesta también. El corazón me decía lo bueno que debía de hacer, pero la mente me decía lo malo que yo quería hacer. Claro. Lo que yo quería contra lo que debía hacer. Y era una lucha adentro muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Y tuve a Tonali. Okay. Muchas bendiciones en mi vida porque Dios me dejó salir de muchas cosas. Pero ese día que tuve a mi hijo en el hospital, estaba mi mamá y mi esposo. Y todos estábamos muy contentos. Y seguimos tan contentos. Yo creo que yo soy la que sigo más contenta de todo porque Dios cumplió su promesa en mi vida y me enseñó a orar. Me enseñó a confiar en Él y siempre voy a decir que Dios utilizó y Tonali fue el instrumento más grande de mi vida para yo saber quién era Dios y el saber obedecer a Dios. Para los que conocemos a Tonali, de cual ahí vemos una foto de Tonali, ha sido una bendición verle en la congregación. Precisamente hace unos días atrás, verlo aquí tocando el piano, interesado en la música, como que es por ahí, es lo que Dios le está poniendo para que se desarrolle. Pero ha sido un momento de mucho aprendizaje, hermana. Usted me lo ha compartido de cómo, ahorita lo acaba de decir, Dios me llevó por este camino de la oración que sea una fortaleza en mi vida. Y usted ha tenido desafíos, ¿verdad? Ha tenido desafíos en esta educación con Tonali, en este crecimiento con Tonali, salidas a México, atenciones, toda una agenda, ¿verdad? Toda una agenda para seguir atendiendo a Tonali, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido con todo esto, hermana? ¿Qué ha aprendido de todo esto? Pues Tonali formó una alegría muy grande en mi familia. Cuando nació, él no podía respirar, no podía comer y era un bebito chiquitito. No sabían, los doctores andaban como locos en el hospital, no sabían qué era lo que tenía. Estaban como el atínale y ahorita te digo lo que es. El diagnóstico para nada. Y yo, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Se lo llevaron, ¿dónde está? Y mi esposo, espera tantito, ahorita te llevo. No, yo a mí me bajo y yo quiero ir a verlo. Cuando lo vi, era un bebecito chiquito, con 5 máquinas alrededor. Sí, el embarazo fue difícil. Sí me habían dicho que venía con un problema de daño en el corazón. Ajá. Ya lo sabíamos, el doctor estaba preparado, ya tenían la máquina y todo tenían preparado. Dios tenía todo preparado y sabía lo que iba a suceder ese día y sabía que ese niño tenía que sobrevivir. Permitió que ellos creyeran que era el corazón porque la máquina y todo lo que prepararon fue perfecto para que Tonali pudiera respirar y no muriera en el parto. Okay. Richard Collins Syndrome compromete todo el aparato respiratorio. Sí, su corazón venía con problemas, pero el problema más grande era que no podía respirar. Así que como la forma en cómo lo recibieron y lo atendieron, no hubo necesidad de traqueotomía. El niño lo intubaron, sí, pero estuvo bien y lo estabilizaron. Fue un choque tremendo ver a mi hijo. O sea, lo que más esperábamos todos y de repente ves al bebé ahí y no sabes qué hacer. Yo sentí que me iba a morir en ese momento. Sentía desfallecerme. Creí que no iba a poder dar un paso más. La verdad, lo primero que le pregunté a mi esposo ya cuando me regresaron a la cama, le dije, no te vas a ir, ¿verdad? No me vas a dejar. Y me dijo, ¿cómo crees que te voy a dejar? Dios me estaba diciendo en ese momento, tú no estás sola. Aquí estoy, no estás sola, pero te voy a dar chance de que confíes en mí. Te voy a esperar. Mi mamá vino y me dijo, una vez más, que fuera valiente, que no me desmayara. Y yo decía, ¿cómo voy a ser valiente? Me estoy desmayando.
no solo no sabía, sino que cuando abrí el internet me dijo todo lo malo que podía suceder. Claro. Pero la cosa no paraba ahí, sino que no era todo lo malo, sino todo lo bueno que Dios tenía tras todo eso que decían los doctores que mi hijo no iba a hacer, que mi hijo no iba a caminar bien, que mi hijo iba a tener a lo mejor, le decían un poquito de retraso mental. Bueno, tantos diagnósticos que tuve. Don Alias fue un proceso de 23 cirugías en mi corazón. Es un proceso de cirugías no solo físicas, era una cirugía, Connie tenía cirugías. Cada cirugía de él era, ponte a orar, Connie. O sea, y Connie no se ponía a orar, Connie ponía a todo el mundo a orar, decía a la mamá, al tío, a la tía, a todo el mundo decía, por favor, ora por mi hijo, ora por mi hijo. Un día me encontré y dije, Connie, dóblate, dobla tus rodillas, confía en Dios y Dios va a hacer. Y poco a poco, no fácil, digamos que 25 años antes hubiera sido bien fácil, porque yo hubiera escogido la buena opción de seguir a Cristo y Dios hubiera hecho muchas cosas diferentes, pero Él sabía que era terca y que dijo, bueno, pues ahí cuando tú quieras, ¿verdad? Y ese era el momento en que yo decidí que sí. Dije, vamos a parar, ya no más, no puedo más. Oré y dije, Señor, aquí está mi hijo. Las cirugías no son baratas, las aseguranzas no cubren lo que es estético. Los medios económicos no los teníamos y digo, pobres, porque pues de la clase media baja, o sea, ¿cuándo íbamos a pagar cirugías tan caras? Y poco a poco, mes tras mes, año tras año, Dios vino trayendo doctores, neurólogos, cirujanos. Fue trasladándome a un paraíso porque Él puso los medios, el dinero, por medio de gente que ni conocía y llegó, me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Gente movida en su corazón que venía y me decía, yo te voy a ayudar, tú vas a llevar a tu niño. Tengo una serie de nombres en mi cabeza y una serie de nombres de cirugías que le hicieron a mi hijo, que le reconstruyeron todo, pero la reconstrucción de mi corazón fue de esa manera. Creí en Dios, me doblé a Él y mi hijo no salía de los hospitales. Ajá. Y hoy día llevamos 2 años que Él no pisa hospitales. Él no solo está más alto ya que yo, sino que está fuerte, tiene 13 años, ha sobrevivido todo esto. En el camino Dios ha puesto cirujanos que han donado su trabajo, han movido tierra, me trajo desde California hasta acá y me dio una casa donde no teníamos ya ni para pagar la renta, es más, ni teníamos para una renta aquí. Ya estábamos, como dicen, broke down, no teníamos un peso. Dios movió el corazón de la gente en una iglesia, ellos nos apoyaron y se brindó el que pudiéramos quedarnos aquí. Nos quedamos y bueno, dijimos, no tenemos muebles, no tenemos más que la ropa. Le dije a mi esposo, renuncia a tu trabajo y ven. Y él dijo, mujer, y dijo, Dios nos va a ayudar. En ese momento, ya Dios comenzaba a trabajar en mi vida de una forma en que yo decía, cierro los ojos y Dios va a hacer. Así. Y cerraba los ojos y Dios hacía. Y hubo muebles, hubo trabajo. Mi esposo duró 15 días sin trabajo y tuvo trabajo. Y yo estaba trabajando desde el primer momento y empezaron a surgir las cosas buenas. Uh-huh. Y no es que no hubiera cosas buenas, es que desde el principio hubo cosas buenas. Es solamente que yo no supe entregar mi vida. Pero el momento en que lo hice, el momento en que confié en Dios, en el momento en que dije, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi esposo, aquí está mi otro hijo, aquí está mi hija. La rebeldía que había en mis hijos desapareció. Dios reformó mi hijo adulto, que hoy tiene 22 años. Dios reformó mi hija, no solo física, sino interiormente. Y gracias a Dios que es hoy que ella cree en Dios con todo su corazón y le pregunto,
Yara, ¿tú crees en Dios? Y ella me dice, con todo mi corazón. Amén. Y verlo y sentirlo es una gran felicidad. Sigo orando, oro por mi esposo, oro por mi Tonali y le doy gracias a Dios porque me permitió en vida ver que mis hijos creen en Dios, que mis hijos oran a Dios. Me dio el privilegio de tener un hogar y aunque no le obedecí desde el principio, cuando vine después de ser el hijo pródigo, después de malgastar todo, me recogió y me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar casa, y no porque te dé casa porque eres cristiano, no, es el hecho de darte la casa, o sea, el lugar donde puedes descansar, donde puedes sentirte protegido, donde puedo levantarme todos los días y así fuera un cuartito, no importa, que no es ni el dinero, que el Señor lo ha puesto, es una bendición, pero no significa que tiene que ser así, pero es la paz. Claro. Y todo lo que yo buscaba en esa fiesta, en esa vagancia, en ese sentimiento de, oh sí, me voy a llenar con esto. No me llenaba, no pasaba, no sucedía, pero ahora no necesito la fiesta. Esa es la conclusión de mi vida. Claro. ¿Sabe qué? Que no necesito ni las fiestas, ni el vino, ni la música. Me encantan las amigas, soy amiguera, voy a ser amiguera hasta que me muera, yo creo, porque me encanta. Y yo le doy siempre gracias a Dios por las amistades que Dios me ha brindado, porque, wow, Dios me sorprendió con gente que me amó desde el primer día y yo decía, es que no es por mi cara, ¿verdad? Ni porque soy monedita de oro, como dice el chiste, ¿verdad? Pero el Señor ponía luz en mi vida, aunque yo andaba en la oscuridad, Él hacía y me cuidaba. Y cómo yo decirle al Señor gracias con mi vida, sirviéndole. Quiero que sepan que si no confías en el Señor y Él llega y te cuida, Él te va a dar una lección. No esperes que llegue la lección. Hazlo antes de la lección porque duele. El proceso duele, lloras. Y Dios usa cosas, a veces tus hijos, a veces tu marido, cosas para que Él voltees a verlo. En la mañana dice, Señor, no merezco nada. Porque si yo hago cuentas de lo que yo he hecho, y como tú dices en su palabra, Él, y yo siempre llevaba eso, todos pecamos. Estaba fuera de la gloria de Dios. Pero aún le daba más vuelo a la hilacha todavía, le quería más. Claro. Y Él me perdonó, me amó, me cubrió, me llenó, hizo el milagro de vida en mi hijo, yo le rogué y Él respondió. Sí, es algo muy especial, hermana. Le escucho, me puedo imaginar todo lo que ha pasado. Me entero todavía hoy en la actualidad, usted ya me llama por teléfono, pastor, tengo que salir, una atención más para Tonali, y el amor que usted dedica a Tonali, a Yahara, a su familia, cómo Dios ha trabajado en su vida. Dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Qué importante y qué verdadero es esta palabra esta porción de la Biblia. Yo creo que parte de la enseñanza del consejo que nuestra hermana Connie nos puede decir es, si tú tienes la oportunidad de buscar a Dios, hazlo hoy. ¿Sí? Si vas a tomar decisiones, toma decisiones en base a la voluntad de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. La hermana Connie ha abierto su corazón, ha dicho, me he equivocado, me he ido por otros lugares, he pagado las consecuencias, pero sobre todo he visto el amor de Dios. Es como ese hijo pródigo que mencionó, ¿verdad? Que aún y que me fui muy lejos, no estaba tan lejos del amor y del cariño de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y ahora podemos disfrutar de la compañía de nuestra hermana Connie, nuestra congregación de Tonali, de Yahara, ¿verdad? Saben, yo creo que esta historia nos inspira, esta historia nos recuerda que el amor de Dios sigue trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él sigue buscándonos. ¿Sabe? De todo lo que ha pasado, hermana Connie, yo puedo ver, aunque son subidas y bajadas, ¿verdad? Puedo ver que Dios le ha estado buscando. Yo puedo ver que Dios salió y sigue buscando y sigue buscando. Y Dios nos sigue buscando a nosotros, ¿verdad?
la hermana Connie nos compartió en la juventud, iba a la iglesia pero no estaba, Dios me ayudó y se me olvidó rápido. Y uno se identifica muchas veces porque así somos, ¿verdad? La hermana Connie es la que ha abierto su corazón, pero muchas veces nosotros nos lo guardamos de que no, ¿cómo? Que se enteren. Pero esto toma sentido cuando abrimos nuestro corazón y entonces nos identificamos con ese sentir y nos damos cuenta que necesitamos de ese compromiso genuino con Dios. Necesitamos entregarnos por completo a Dios ahora que estamos a tiempo y disfrutar de las bendiciones de Dios. Hermana Connie, yo le agradezco el tiempo que usted ha dedicado en este día. Muchas gracias, hermana Connie. La hermana Connie, hemos tratado de resumir un poquito las historias de la hermana Connie. Si usted tiene oportunidad de platicar con ella y usted pregúntele a ver sobre esta historia, sobre este accidente, sobre Tonali, ella, sin lugar a dudas, le va a compartir lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en su vida, ¿verdad? Pastor, una cosa que antes de irnos quisiera comentar es que esto que yo sentía era soledad. Muchos sienten soledad. Exacto. Adentro de su corazón. Esa te acompaña porque estás vacío, hueco. Nosotros, yo principalmente, pero el ser humano nace con eso y necesita ubicarlo en algún lugar. A veces lo ubicamos en una cosa o en algo. Pero si tú lo ubicas en Dios, y ese versículo en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Señor en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos en los cuales no tengas contentamiento. No es que estos sean mis días malos, pero sí ya estoy mucho más grande, ya tengo unas enfermedades. Dios me salvó del COVID, que fue muy difícil, y gracias a todos que oraron aquí en la iglesia. Esa es otra historia más, ¿verdad? Sí, pero ya estoy dañada en mi cuerpo, pero mi corazón está joven y yo le quiero brindar al Señor, claro, pero es muy bonito que en los años de tu juventud tú le dediques al Señor, porque el Señor te bendice mucho más y Él te da la bendición, que si no estás con Él, tú te quitas la bendición. Y pastor, yo le agradezco mucho por permitirme este tiempo. Gracias. El Señor ha ocupado ese espacio, Él me llena y cada día, cada mañana, cuando comienzo a orar, siento su presencia tan dentro de mí que aunque estuviera solita en la calle, yo creo que me sentiría acompañada, claro. Porque yo tengo mi familia, pero ¿y si no la tuviera? El Señor estaría ahí conmigo, porque claro. Me ha demostrado que nunca me dejó. Así es, nunca. Así es. Dios es fiel y nunca deja a sus hijos, ¿verdad? Dice su palabra: jamás te dejaré, jamás te desampararé. Y Él Amén. Es fiel a sus promesas. Amén. Bueno, pues gracias, hermano Connie, por este tiempo. Queremos terminar con una frase muy importante que nos han compartido hace tiempo. Dice que en nuestro corazón hay un hueco, ¿verdad? Que solamente se llena con Dios, ¿verdad? Ese hueco tiene forma de Dios. Y como decía la hermana Connie, si tú te sientes solo, si tú te sientes quizá con baja autoestima, si estás buscando compañía o te quieres sentir valorado, qué mejor que busques a Dios. Él te ama, Él tiene un plan para tu vida y Él puede llenar el hueco de tu corazón, como lo ha hecho con la hermana Connie. Los dejamos con este video. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho y muchas gracias, hermana Connie. Que pasen muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bye bye. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien
y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre